eucromática. Y el citoplasma va a ser basófilo leve. También en el siguiente tenemos el eritroblasto basófilo, que su tamaño es de 10 a 16 micrómetros, y se puede ver que el núcleo más pequeño en comparación, pues, ¿no? Y este no va a tener nucleolos. Su cromatina va a ser más condensada, o sea, va a ser heterocromática, y su citoplasma va a ser intensamente basófilo, pues, ¿no? Luego tenemos el eritroblasto policromatófilo. Entonces, en este caso, se puede decir que un tamaño intermedio, su núcleo es más compacto y su citoplasma se puede decir, policromático, como que se puede ver más grisáceo, se puede decir. Y luego tenemos el eritroblasto ortocromatófilo, o también conocido como normoblasto, pues, ¿no? Y su tamaño se puede ver que es muy similar a lo que vendría a ser el glóbulo rojo. Este núcleo va a ser más condensado, como acá se puede ver, y su citoplasma va a ser como acidófilo, o sea, como que un poquito rosado, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, es muy importante que aquí se va a dar como la expulsión de lo que vendría a ser el núcleo, ¿no? Que es la enucleación. Luego tenemos lo que vendría a ser los reticulocitos, que en sí, estos contienen, se puede decir que restos de ARN, ¿no? Que son polirribosomas. Entonces, estos representan este reticulocito como el 1 o 2% de lo que vendría a ser la sangre normal, ¿no? Y esto va a aumentar en hemorragias o anemia. Y luego tenemos el eritrocito, que obviamente está sin núcleo, sin organelas, ¿no? Se puede ver que es una forma bicóncava y es rico en hemoglobina. Y esto, como lo mencioné anteriormente, tiene una vida media de 120 días. Luego vamos a entrar a la fase de la trombopoiesis. En sí, la trombopoiesis se puede decir que la formación de plaquetas en la médula ósea roja, ¿no? A partir de lo que vendría a ser la célula madre hematopoyética, que es multipotencial. Entonces, esta está regulada principalmente por lo que vendría a ser esa trombopoyetina, que está producida en el hígado, ¿no? Entonces, en sí, ¿cómo empieza? Empieza que esta célula madre hematopoyética multipotencial se diferencia en lo que vendría a ser el progenitor de mieloide común, y bajo la influencia de, por ejemplo, citocinas, por ejemplo, la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? Estos, se podría decir que este factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos se puede decir que estimula la proliferación y la diferenciación de células progenitoras mieloides, ¿no? Y aquí se va a formar lo que vendría a ser, en este caso, el MEP, que es el progenitor megacariocito eritroide. Entonces, esta célula es bipotencial porque puede diferenciarse en eritrocitos y megacariocitos. También aquí tenemos el MKP, que es el progenitor megacariocítico. En este caso también es llamado unidad formadora de colonias de megacariocitos, pues, ¿no? Aquí ya se comprometió al linaje megacariocítico. Entonces, con respecto a la fase de maduración, se podría decir, aquí tenemos al megacarioplasto, ¿no? Este megacarioplasto se ve una célula grande, mide aproximadamente 30 micrómetros y va a ser el único núcleo, ¿no? No va a estar lobulado. Entonces, en este caso, aquí no hay producción de plaquetas, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí va a ocurrir algo importante, la endomitosis. ¿Y qué es la endomitosis? La endomitosis es como la replicación del ADN sin división celular, o sea, no hay cariocinesis ni citocinesis. Y aquí vamos a encontrar luego al megacariocito. Como pueden ver, es demasiado grande el megacariocito y mide de 50 a 70 micrómetros. Y como se puede ver acá, es como un núcleo multilobulado, pues, ¿no? Y su citoplasma es muy abundante. Acá también en la imagen se puede ver. Entonces, en este caso, durante esta etapa se va a formar los gránulos alfa, ¿no? Que son proteínas se puede decir, de coagulación, y los gránulos densos, que son ADP, calcio, ¿no? Serotonina, y aquí se van a desarrollar lo que vendría a ser las organelas. En este caso, esto está estimulado por lo que vendría a ser, acá le puse imagen de la trombopoyetina como ejemplo, y aquí el sistema de membranas de demarcación, se podría decir, divide el citoplasma en territorios plaquetarios, ¿no? Como se puede ver acá, y entonces acá va a haber una formación de preplaquetas
y la fragmentación por el flujo sanguíneo en sinusoides, pues, ¿no? Entonces aquí va a haber una liberación de estas plaquetas al torrente sanguíneo, como se puede ver aquí. Con lo que corresponde a la granulopoiesis, en sí, bueno, la granulopoiesis igual, ¿no? Corresponde a un subproceso, pues, ¿no? La hematopoiesis, y explica cómo se forman o cómo se regula la producción de los leucocitos polimorfonucleares, que son el tipo neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Entonces, aquí se va a iniciar de una célula madre hematopoyética, que se diferencia en el CMP, que es citoblasto progenitor de mieloide común, que es la célula en sí progenitora de todas las líneas mieloides, pues, ¿no? Entonces, esta bajo la influencia de la interleucina 3 y también del GMSSF, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y lo que vendría a ser el GCSF, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos. En este caso se va a convertir en lo que vendría a ser el progenitor, pues, ¿no? De granulocitos y macrófagos. En este caso, aquí, a partir de este progenitor, va a haber una diferenciación específica. ¿Por qué? Porque los eosinófilos, cuando estos progenitores de granulocitos y monocitos son inducidas a lo que vendría a ser, en este caso, al factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, a la interleucina 3 y la interleucina 5, estos se diferencian en lo que vendría a ser, en este caso, progenitores eosinófilos. Por ejemplo, en los basófilos, al haber la falta, ¿no?, de interleucina 5, hace que estos progenitores de granulocitos y monocitos se diferencien en estos progenitores de basófilos. Y como último punto, los neutrófilos, que son el progenitor de neutrófilos que vemos acá, inicia un proceso de maduración en etapas, se puede decir que morfológicamente identificables, ¿no? En este caso, con respecto a su maduración morfológica, los precursores de los tres linajes no pueden distinguirse entre sí hasta que las células alcancen una etapa de mielocito, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar primero con el mieloblasto. El mieloblasto es como la primera célula microscópica reconocible en la médula ósea. Mide, como se dice acá, de 14 a 20 micrómetros, y el núcleo se puede ver que es esferoidal, eucromático, se puede decir que grande, pues, ¿no? Y puede tener de 3 a 5 nucleolos, pues se imaginen, ya. Y hay una pequeña cantidad de citoplasma granular. Entonces, ese va a estar intensamente basófilo. Y también dice que se observa frecuentemente en la región de Boli como una zona clara o no teñida, pues, ¿no? Entonces, con respecto al promielocito, que es en caso es la primera etapa en poseer unos gránulos específicos, o en este caso, no, son como únicas células que producen gránulos primarios, que son los acidorófilos. Entonces, estos gránulos se producen solo en esta fase. Entonces, por ello, su cantidad se va reduciendo con cada división celular posterior porque no puede generarse nuevos, pues, ¿no? Y luego tenemos la etapa de diferenciación visual, que están los mielocitos, que en sí estos tienen los gránulos específicos que son secundarios y terciarios, y aquí ya es posible distinguir si la célula va a ser neutrófila, eosinófila y basófila. El núcleo es esferoidal y heterocromático, pero aquí va a adquirir, como podemos ver en esta imagen, como una indentación, o sea, como una escotadura, ¿no? Va a ser más distinta. Entonces, en este caso vamos a tener los metamielocitos, que son los siguientes, que en este caso van a tener, como se puede decir, como que los gránulos específicos superan a los azurófilos, pues, ¿no? O sea, como que técnicamente el doble. Entonces, en este caso, la escotadura se puede decir que se va a profundizar a comparación del mielocito, pues, ¿no? Entonces, ya aquí va a tomar como una forma más arriñonada, ¿no? Como se ve aquí en la imagen que puse también en microscopio, de ejemplo. Y en las etapas finales ya tenemos la célula en banda, que es como una etapa inmadura, pues, ¿no? Donde el núcleo ya, acá se ve obviamente en forma de C, y en sí, en la serie neutrófila, esas etapas son muy comunes, ¿no? Y son, se puede decir que localizadas, pero en eosinófilos y basófilos es infrecuente encontrarlas. Bueno, también Ross hablaba un poco sobre la cinética, entonces, sí es como tardan las células en formarse, dividirse y pasar a lo que vendría a ser, en este caso, la sangre, pues, ¿no? Entonces, este proceso en sí, está el compartimiento de médula ósea. Entonces, aquí
va a haber, este proceso va a durar más que todo 14 días, ¿ya? Entonces, la fase proliferativa o meiótica, como está acá, dura unos 7 días, como podemos ver aquí, y estas incluyen el mieloblasto, también incluyen el promielocito y el mielocito. Aquí las células se van a dividir activamente, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos una fase ya de maduración, en este caso posmitótica, ¿no? Que va a durar, se podría decir, otros 7 días, por eso son 14, y aquí incluye las etapas del metamielocito, como podemos ver, las células en bandas o callado, y ya cuando la célula está madura. Entonces aquí las células ya no se van a dividir, o sea, solo cambian su forma y acumulan lo que vendría a ser, en este caso, los gránulos, pues, ¿no? En este caso, los neutrófilos, se podría decir que como que salen salen de la sangre en forma aleatoria, es decir, o sea, un neutrófilo puede circular desde pocos minutos hasta lo que vendría a ser, en este caso, 16 horas, antes de entrar al tejido conjuntivo perivascular. En este caso, los neutrófilos pueden vivir 1 o 2 días en el tejido conjuntivo, y en este caso se destruyen por apoptosis y son fagocitados por macrófagos, ¿no? Y así, gracias a esta granulopoiesis, se puede generar otra célula igual y así estar en equilibrio, ¿no? Ya. Con respecto, vamos a ir a la linfopoiesis, que en este caso también comienza con la célula madre hematopoyética, y esta célula decide convertirse en linfocito, pues, ¿no? Necesita ayuda para convertirse en linfocitos. Estos necesitan como ayuda de interruptores, se podría decir. Son llamados factores de transcripción. Y bajo la influencia de la familia, como se puede ver, Icaros, que son factores de transcripción, esta célula madre hematopoyética se diferencia en lo que vendría a ser la célula progenitora linfoide común. Y aunque los linfocitos proliferan en órganos periféricos, la médula ósea se puede decir que es el sitio primario donde nacen estos. Entonces, aquí, como se puede ver en el gráfico, hay como 3 caminos de la célula progenitora del linfoide común. Entonces, dependiendo de qué factor de transcripción se active, esta célula progenitora tomará estos 3 rumbos, ¿no? Por ejemplo, el linaje del linfocitos T, pues, ¿no? Gracias al factor, en este caso, GATA3, se destinan a ser linfocitos T. O sea, no terminan su proceso en la médula ósea y salen como linfocitos pre-T y viajan a lo que vendría a ser, acá le puse una imagen del timo. Y con respecto a las células de asesinas naturales, se podría decir, ¿no? Células NK, podemos ver aquí que, o sea, hay un factor clave, que en este caso son las interleucinas 2 y lo que vendría a ser la interleucina 15, pues, ¿no? Y bajo estas señales se diferencian en células pre-K inmaduras, pues, ¿no? Y luego se convierten en células asesinas naturales. Y luego tenemos acá en el centro lo que vendría a ser, en este caso, linaje de linfocitos B, que es la inmunidad humoral, pues, ¿no? Y gracias a lo que vendría a ser este factor clave del PAX5, activa estos genes específicos para que esta célula progenitora linfoide común, en este caso, se convierta en un linfocito B, pues, ¿no? En este caso, y bueno. Luego vamos con la monopoiesis. En sí, la monopoiesis es como la formación de monocitos, pues, ¿no? Que ocurre en la médula ósea y comienza de la célula, un linaje de las células madres, pues, ¿no? Entonces, este proceso, vamos a tener el citoblasto, que es el citoblasto progenitor de mieloide común, y bajo la influencia de lo que vendría a ser la interleucina 3, el citoblasto progenitor de mieloide común se diferencia en una célula progenitor granulocitos monocitos, ¿ya? Y estos en sí, estos progenitor de granulocitos y monocitos es clave porque tiene como que la potencialidad múltiple de poder madurar hacia monocitos, ¿no? Hacia cualquiera de los 3 granulocitos también. Y aquí, para que la célula se comprometa definitivamente con el cambio del monocito, debe convertirse en lo que vendría a ser un progenitor de monocitos que vemos aquí. Entonces, esto requiere obviamente la presencia de factores de transcripción, ¿no? El PU1, el EGR1, como vemos aquí en la imagen. También podemos ver la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Entonces, aquí, la transformación del monocito es un proceso, se puede decir que de vía rápida, comparado con los otros leucocitos que hemos mencionado. O sea, la transformación de este progenitor de monocitos en monocitos maduros va a tardar un proceso de 55 horas, pues, ¿no? En este caso. Entonces, el factor estimulante de colonias, granulocitos y macrófagos es el encargado de, se podría decir que, la maduración final, o sea, dar origen para que la célula sea liberada a la circulación. Entonces, en este caso, en la sangre,
el monocito se puede decir que utiliza como que la sangre como una vía de transporte para, para llegar a su destino final, pues, ¿no? Que son los tejidos del cuerpo. Entonces los monocitos permanecen en la sangre periférica aproximadamente unas 16 horas y al salir de estos vasos sanguíneos y entran a los tejidos, o sea, emigran, pues, ¿no? Hacen una migración y se transforman bajo este factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y también el factor estimulante de colonias de monocitos se convierten en ya macrófagos tisulares, pues, ¿no? Que son células como que de limpieza, pues, ¿no? O de defensa a lo largo en órganos como pulmones, hígado y vaso. Aquí se ve mi compañero. Buenas tardes, doctora. Voy a continuar con la estructura de la médula ósea. La médula ósea va a ser un tejido conectivo especializado encargado de la hematopoiesis como un sitio principal luego del nacimiento y va a representar entre 4 y 5% del peso corporal total. Se va a clasificar en dos tipos principales según su actividad y su composición también. Tenemos a la médula ósea roja, que va a ser la forma activa. Va a contener a las células madre hematopoyéticas y a sus progenitores de cada línea celular. Y en los adultos se va a encontrar principalmente en los huesos planos como en el esternón, vértebras, costillas, pelvis, cráneo, y en las epífisis proximales de los huesos largos como del fémur y el húmero. En la imagen se puede observar en la imagen de la izquierda del fémur. Y va a ser de coloración rojiza debido a la hemoglobina que se va a encontrar en los glóbulos rojos. La médula ósea amarilla se basa la forma hematopoyéticamente inactiva, porque ha habido una reducción de la celularidad principalmente. Va a encontrarse en las diáfisis de los huesos largos o en el conducto medular. Principalmente va a estar representado por los adipocitos, que van a ser útiles en el almacenamiento de grasas. Contienen también a las células madres mesenquimales, que pueden diferenciarse en diversos tipos celulares, como son los condrocitos, los osteoblastos, los adipocitos. La médula ósea amarilla también puede volver a ser médula ósea roja en situaciones de demanda extrema, como lo es una anemia hemolítica grave o una hemorragia grave. Va a ser de coloración amarilla debido a los carotenoides ubicados en las gotas de grasa. Siguiente, por favor. La médula ósea se va a organizar en compartimientos. Tenemos al parénquima, representado por el tejido hematopoyético. Va a ser el espacio que va a existir entre los sinusoides venosos, en donde aquí va a ocurrir la hematopoiesis. Las células se van a organizar en nidos o en islotes de acuerdo a su linaje específico. Por ejemplo, tenemos a los islotes eritroblásticos de los glóbulos rojos. Se van a situar muy cerca de los sinusoides. Van a ser cúmulos de los precursores eritrocíticos alrededor de un macrófago central, que va a actuar como una célula nodriza al proporcionar hierro y al fagocitar núcleos extruidos durante la enucleación del eritroblasto verticromático al pasar a ser reticulocito. Y también tenemos a los nidos de megacariocitos. Estos van a estar pegados a la pared del sinusoide, que le va a permitir emitir sus prolongaciones o proplaquetas para liberar directamente a la luz del vaso, entre 2.000 a 4.000 plaquetas por cada megacariocito. Asimismo tenemos a los nidos de granulocitos o los de precursores de glóbulos blancos, que se van a desarrollar en áreas más alejadas de los sinusoides y van a migrar hacia ellos una vez que ya han completado su proceso de maduración. También tenemos otro compartimiento importante que es el estroma. El estroma medular va a ser crucial para la hematopoiesis. Es el soporte estructural y el bioquímico del parénquima. Va a ser conformado por las células adventicias o reticulares. Estas células van a envolver la superficie externa de los sinusoides y emiten prolongaciones hacia el parénquima,
sirviendo de soporte físico a las células sanguíneas en desarrollo. Asimismo, secretan fibras de reticulina o colágeno tipo 3 y estimulan la diferenciación celular a través de diversas citoquinas, como la interleuquina 5 para eosinófilos, la interleuquina 7 y el CSF, o factor estimulante de colonias. También encontramos en el estroma a las células madre mesenquimales, que son precursoras de osteoblastos, adipocitos, condrocitos. Y también tenemos a la matriz extracelular, compuesto por tipos de colágeno 1, 3 y 4, laminina, fibronectina y proteoglicanos, que van a anclar a las células madre mediante moléculas de adhesión, impidiendo que sean arrastradas prematuramente a la circulación. Los macrófagos también se pueden hallar. Estos van a cumplir diversas funciones importantes, como lo es la fagocitosis de células senescentes, la nutrición de los eritroblastos durante su maduración con hierro y citoquinas, y para el mantenimiento de las células madre hematopoyéticas. Por otra parte, tenemos al compartimiento vascular, que va a formar una red sinusoidal que permite la entrada de nutrientes, así como la salida de las células maduras a la circulación. Tenemos la arteria nutricia, que va a perforar el hueso y se va a ramificar en capilares que alimentan a los sinusoides. También tenemos a la arteria longitudinal central, a los capilares sinusoides. Son vasos sanguíneos venosos de paredes delgadas revestidas por un endotelio especializado, así como de una membrana basal discontinua. Esta estructura especial va a permitir una barrera hematomedular selectiva para el paso de células que ya han completado su maduración, formando así un poro transcelular transitorio, mediante complejos proteicos como SNAIR, que va a permitir la función de las membranas luminal y abdominal, es decir, la que está dirigida hacia la sangre periférica, así como al estroma de la médula. Y también va a estar representado por moléculas de adhesión que va a permitir su cierre luego de la liberación de las células maduras, como es posible observar en la imagen inferior en el medio. Las plaquetas van a liberar a través de programaciones los eritrocitos y la diapedesis de leucocitos. Las zonas de maduración o nichos hematopoyéticos va a ser importante porque va a ser un nicho representa un microambiente molecular y celular que va a determinar si una célula madre hematopoyética tiene que autorrenovarse, diferenciarse o permanecer en estado de quiescencia o de reposo. El nicho endóstico o situado adherido a la pared, a la superficie interna del hueso o endostio, los osteoblastos van a mantener a las células madre en quiescencia, y esto va a proteger su capacidad de autorrenovación a largo plazo. Y en el nicho perivascular o alrededor de los sinusoides va a estar al centro de la cavidad medular. Este va a ser un área rica en los factores de crecimiento que van a promover la proliferación, diferenciación y migración celular hacia la sangre periférica. Enciende, por favor. Para evaluar también las características de la médula ósea, vamos a encontrar estudios importantes como lo es el aspirado de médula ósea y la biopsia osteomedular. El aspirado de médula ósea va a consistir en la extracción de una pequeña cantidad de sangre medular líquida y va a ser indicada principalmente para estudiar la morfología celular o citología, el inmunofenotipo, y para realizar pruebas genéticas. También la biopsia osteomedular, en cambio, va a consistir en la obtención de un cilindro de tejido tanto óseo como medular. Es fundamental para evaluar la arquitectura de todo el tejido, la celularidad global, la presencia de grados de fibrosis o también la infiltración tumoral o focal por metástasis, como de un linfoma. Las
Algunas consideraciones para el procedimiento: encontramos el lugar de punción, que es en general en la cresta ilíaca posterior superior de la pelvis, y en algunos casos específicos se puede realizar en el esternón, pero solo para el aspirado de médula ósea. Las complicaciones van a ser raras, menor al 0,1%, y estas incluyen la hemorragia local, el dolor persistente o una infección en el sitio de entrada. La preparación va a requerir el consentimiento informado del paciente y, en general, una anestesia local, que en algunos casos se puede optar por sedación consciente. Siendo, por favor. Las indicaciones clínicas para realizar el aspirado y biopsia de médula ósea: podemos encontrar algunas citopenias inexplicadas, como una pancitopenia, bicitopenia, anemia regenerativa o una trombocitopenia que persiste en el tiempo. También tenemos a las neoplasias hematológicas para el diagnóstico específico de leucemias agudas o crónicas, mieloma múltiple, síndrome mielodisplásico. La estadificación también de tipos de linfomas. Por ejemplo, va a ser útil para determinar si es que el linfoma ya ha metastatizado hacia la médula, en el linfoma de estadio 4, por ejemplo. También para monitorear el tratamiento farmacológico de las enfermedades hematológicas y neoplásicas, así como para el estudio de enfermedades de depósito o infecciones, como enfermedad de Gaucher o la presencia de microorganismos por la clínica que se le evalúa en el paciente de fiebre de origen desconocido, como una leishmaniasis. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se van a interpretar los resultados? En general, podemos evaluar primero la celularidad mediante biopsia, que es la proporción entre células hematopoyéticas versus adipocitos o grasa, que va a ser disminuido en aplasia medular o anemia plástica y incrementada en tipos de leucemia. La relación mieloide-eritroide, que va a ser el balance entre los precursores de glóbulos blancos y glóbulos rojos, va a tener un rango normal entre 1,5 a 1 y de 3 a 1. Esta puede incrementar por un aumento en población de la línea mieloide, como lo encontramos en la leucemia mieloide crónica, en infecciones bacterianas o en anemia, o por una disminución de la línea eritroide, como es en la aplasia pura de serie roja. También podemos encontrar una disminución, y esta vez por un aumento de la serie eritroide, como es posible encontrar en la anemia hemolítica, en hemorragias crónicas y en la recuperación de la médula tras quimioterapia. También es importante evaluar los megacariocitos, evaluar tanto su número y su morfología. Puede ser importante en trombocitopenias. Por ejemplo, en la trombocitopenia inmune puede ser disminuido porque los anticuerpos van a atacar también a estas células. En las fibras, también es importante evaluar las fibras de reticulina. Su grado de aumento va a ser importante para evaluar la mielofibrosis, y esto puede alterar la producción de células sanguíneas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí podemos encontrar algunos hallazgos encontrados mediante estas pruebas, como es en el mieloma múltiple, por un aumento del porcentaje de los plasmocitos monoclonales. En la leucemia mieloide aguda, un aumento del porcentaje de blastos. En la leucemia mieloide crónica, mediante el cariotipo. Helder, Así, sí, doctora. ¿aló? Hola, discúlpame, denme 5 minutos me voy a Sí, desconectar y vuelvo a conectar para reiniciar en lo que estabas, ¿no? La exposición, ¿ya? Un sí, momentito, por doctora. favor.
Ok, continúa, por favor. Sí, doctor. También podemos encontrar un hallazgo de la enzima amiloide crónica en Frotis por la identificación en diferentes estadios de maduración de la línea amiloide, como son los promielocitos, mielocitos, metamielocitos, así como por el cariotipo de una translocación 922 por la unión de una porción del brazo largo del cromosoma 22 al brazo largo del 9. También encontramos en la anemia plástica una severa hipoplasia, menor al 25%. Y en la mielofibrosis primaria podemos encontrar una fibrosis reticulínica de grado 2. Siguiente, por favor. Ahora, mediante esa muestra obtenida se puede realizar también un análisis especializado mediante otras pruebas, como lo es la evaluación morfológica. Tenemos a la extensión del aspirado o frotis de sangre medular teñido con Wright-Giemsa para observar las características de los precursores. También se puede evaluar la relación amiloide-eritroide y la maduración de las diferentes líneas hematopoieticas. También se puede utilizar para evaluar la tinción de Pearls, que va a ser muy importante para evaluar los depósitos de hierro o hemosiderina en los macrófagos y para detectar posibles sideroblastos en anillo, que va a ocurrir cuando el hierro se queda atrapado en las mitocondrias de los precursores de glóbulos rojos, formando así un círculo alrededor de su núcleo, el cual va a ser un signo clave del síndrome mielodisplásico con mutación en SF3B1, el cual va a ser el subtipo de mejor pronóstico del SMD. También podemos utilizar el inmunofenotipo o citometría de flujo. Se va a hacer uso de anticuerpos marcados con fluorocromos para identificar a proteínas específicas llamadas CD en la superficie celular. Este prueba va a ser vital para clasificar al linaje en leucemias. Por ejemplo, positivo para CD19 en linaje B, CD3 para linaje T o CD13 en leucemia mieloide aguda. Y también se puede utilizar para detectar alguna enfermedad mínima residual. Y la citogenética y la biología molecular. El cariotipo va a analizar la estructura de los cromosomas en busca de alguna alteración genética, como lo son de lesiones o translocaciones en el cromosoma Filadelfia, en leucemia mieloide crónica. También otras pruebas es el FISH, o hibridación in situ fluorescente, que va a hacer uso de sondas de ADN fluorescentes para identificar secuencias específicas de ADN o de ARN en los cromosomas, sin necesidad de que las células se dividan, como si es necesario en el cariotipo, un cultivo. El FISH va a ser más rápido y preciso para detectar reordenamientos ya conocidos. El PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, va a amplificar un gen específico para ver si está mutado, como el gen JAK2 en la policitemia vera, el FLT3, BCR-ABL en leucemia amiloide crónica. Y el NGS, o secuenciación de nueva generación, permite leer cientos de genes al mismo tiempo para identificar así perfiles mutacionales complejos que indican si el paciente responderá bien a un fármaco específico o si requerirá de un trasplante de médula ósea. Sí, siguiente, por favor. Y en las pruebas de aspirado y biopsias se puede evaluar la celularidad también, que en aproximadamente va a ser de 100% en el recién nacido y de un 40% a los 70 años, reduciéndose así o calculándose aproximadamente como 100% menos la edad. Su grado de celularidad va a depender mucho de la localización, de la extracción en el esqueleto, del tamaño de la muestra obtenida, así como de la edad. Siguiente, por favor. Y de esa manera podemos encontrar muy característico la hipocelularidad, la celularidad normal y la hipercelularidad. Gracias.
Bien, chicos, gracias. A ver, está bien su exposición. Quiero hacer algunas preguntas en general a la clase, a ver si ha comprendido. Son preguntas muy sencillas. Y finalmente les dejaré algunas preguntas grupales para responder en el próximo seminario. Mm, bueno, no tengo computadora para... Voy a ver si así puedo. A ver, acá está la lista para ver también quiénes están asistiendo, quiénes no. A ver, es al azar, chicos, ¿ah? A ver, está Ginger Kanya. Ya, no está. Eh, Sí, doctora, pero estoy con un poco de falla de internet. entonces, como que no estuvieras, o te puedo preguntar. Sí, puede preguntarme, doctora. Ya. Son preguntas sencillas respecto a lo que han expuesto sus compañeros, ¿ya? ¿En qué órgano ocurre principalmente la hematopoiesis en el adulto? ¿Y cuál es el sitio predominante durante la vida Disculpe, fetal? doctora, doctora, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? A ver si puedo ingresar para que la lean y no digan que no escuchan. Mm, Ahora sí, doctora, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No la escuché, se entrecortó al principio. mm. ¿Me puedes aceptar, delegada, por favor? Estoy tratando de ingresar. Listo, la primera pregunta. Ginger, ¿no? ¿En qué órgano ocurre principalmente la hematopoiesis en el adulto y cuál era el sitio predominante en... Médula ósea, doctora. Lee toda la pregunta y responde toda la pregunta, por favor. Eh, ¿En qué órgano ocurre principalmente la hematopoiesis en el adulto? ¿Y cuál Ujú, es el sitio predominante durante la vida fetal? ujú. Son dos Eh, preguntas, te das cuenta, ¿no? sí, en lo que es adulto es en la médula ósea y en el feto el hígado. Ya, espérenme otro ratito, por favor, disculpen.
En la médula ósea en el adulto y en el feto, ¿dónde? Ya, doctora. Ya, ok, muy bien. A ver. Sobre otro estudiante. Sumoso Obregón Dayana. ¿Está? Ah, pero se supone que las clases se programan con anticipación, ¿no? Para justo que no haya interrupciones, ¿no? Con sus rotaciones, con todo eso. Porque a mí cuando están en grupo de prácticas me dicen, ay, tengo clase a las, no sé, a las 4 de la tarde, no puedo venir. Entonces no entiendo por qué ahora pasa esto, ¿no es cierto? Porque si no, yo entendería, hay un grupo que me dijo, tenemos clases, perdón. Ah, entonces se fueron. Y ahora me dices, no, no están presentes porque están en prácticas. Bueno, es como falta. A ver, Padilla Centeno, Sí, ¿estás? doctora. Ay, ya. La segunda pregunta. ¿Qué célula es el origen común de todas las líneas celulares sanguíneas y cómo se denominan? La célula madre hematopoyética, doctora. La célula madre hematopoyética. ¿Y qué características tiene esta célula? Que lo ha mencionado Que tu es compañero. bueno, primero que da origen a todas las células, ¿no? Que después Ujú. que se puede producir copias de sí misma, ¿no? Que es una autorrenovación Ujú. y, y que se encuentra en la médula ósea, doctora. Y es multipotente, lo dijiste, ¿no? ¿Qué significa que sea Sí, multipotente? que puede dar origen a todas las células sanguíneas. A todas las células sanguíneas. Ujú. ¿Será pluripotente? Sí, doctor. Sí, doctora. Dices que sí. A ver, ¿qué dice Ángel Andrade, la expositora? La célula hematopoyética es pluripotente. Doctora, la célula es multipotente porque puede diferenciarse en varios tipos celulares, pero dentro del tejido, que en este caso es hematopoyético. Exacto. En Entonces cambio, no la es. célula Ujú. no, solo sería multipotencial, porque la pluripotencial puede a varios tipos de tejido, pues, ¿no? Cosa que la célula madre no lo es, ¿no? Sería multipotencial. Muy bien, excelente. Ya. Eh, a ver, Quinteros Brandon, ¿está? Si no está Quinteros Brandon, Emily Caspo, Emily, perdón, Sí, Quispe. sí, sí, Brandon, ¿sí doctora. estás? Quinteros. Sí. Ya. Entonces, la tercera pregunta. Menciona las dos grandes líneas de diferenciación que derivan de la célula madre hematopoyética y qué tipos celulares produce cada una. El amiloide y el linfoide. Ujú. Pero, ¿qué sigue la pregunta, no? Ya, O sea, ¿qué el origina el amiloide, amiloide y qué origina el linfoide? ya, el amiloide produce eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos Te faltó y uno. los macrófagos, No, bueno, monocitos que serán macrófagos. monocitos. Ok. De ahí la ¿Y línea la del linfoide, linfoide? linfocitos B, T y NK, células NK. Ok, muy bien. A ver, la siguiente. Liseta Campos Andri. Sí, doctora. ¿Qué factores de crecimiento son necesarios para estimular la producción de glóbulos rojos? ¿Y cuál es el órgano productor principal? En el caso de que los factores es la eritropoyetina, también la interleucina 3 y el órgano principal sería el riñón. Ujú. ¿Y en respuesta a qué?
¿Por qué se produce la eritropoyetina? ¿En respuesta a qué? Por una hipoxia, ¿no? Cuando hay un bajo nivel de oxígeno dentro de los tejidos. Ya. ¿Qué pasa cuando hay hipoxia? Voy a ver que eso nos explique la expositora. ¿Aló? Sí, doctora. Sí, la hipoxia es la disminución, pues, ¿no? De la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Entonces, Ujú. puede haber como un sensor renal, donde sigue el proceso, es como que comienza en los riñones y hay unas células especializadas, que son las células intersticiales peritubulares, si no me equivoco. Y estos actúan como sensores de oxígeno. O sea, cuando la presión, la PO2 baja, estas células aumentan drásticamente la síntesis y la liberación de esta eritropoyetina, pues, ¿no? El torrente sanguíneo. Entonces, esta eritropoyetina va a viajar por la sangre y va a llegar a la médula ósea roja. Y ahí se va a unir, pues, ¿no? A receptores específicos de estas células progenitoras, especialmente de las unidades formadoras de colonias eritroides, y ahí va a ser la producción, pues, ¿no? Sí, está bien, pero esto está mediado por un factor. ¿Sabes cómo se llama? El HIF, factor inducido por hipoxia, el IF, Así sí. ¿ya? Es bien importante que se acuerden de ese factor, porque lo que hace la hipoxia es estabilizar este factor. Y eso hace que se estimule al gen de la eritropoyetina. Y el gen de la eritropoyetina hace que se aumente la transcripción de la eritropoyetina, ¿no? Y esto, tal como has dicho, aumenta la eritropoiesis, aumenta los glóbulos rojos, aumenta la capacidad de transporte de oxígeno y compensa la hipoxia. Entonces, por ejemplo, ¿en qué situaciones que causan hipoxia vamos a tener hemoglobina alta? A ver, tu compañero. Por ejemplo, podemos encontrar en los lugares más elevados, de altura. Ya, ¿en qué otras situaciones? También en, durante En el actividades puede ser. en el POC. Claro, enfermedades pulmonares que te causan hipoxia, ¿no? En los fumadores, en el EPOC, en los pacientes cardíacos también, ¿no? ¿Y qué harían si es que encontraran, por ejemplo, un paciente que te dice que viene de, no sé, de Cusco y tiene la hemoglobina alta? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Qué le dirían al paciente? ¿Le harían sangría? ¿Saben lo que es la Doctora, sangría? ¿Hola? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, chicos? ¿O está mal el audio? sí, sí se la escucha, doctora. Ok, entonces, ¿saben lo que es flebotomía sangría, no es cierto? Sí, doctora, es Ya, una perfecto. flebotomía terapéutica. Claro, exacto, es extracción de sangre, ¿no? Extracción de sangre de por lo menos 400 gramos, 400 a 500, depende de la necesidad del paciente. Entonces tú tienes un paciente que ha venido por poliglobulia secundaria, tú sabes, a la altura, porque vive a 4.500 metros sobre el nivel del mar, no se me estoy inventando. ¿Qué le dirías al paciente? ¿Le vas a hacer sangría? ¿Qué harían ustedes? Pero donde está la sala tengo que poner No, el doctora, que está en la computadora. ¿Por qué? porque la hemoglobina es esperable cuando el paciente vive en altura, o sea, es una adaptación fisiológica, se podría decir. Muy bien, excelente, porque es una respuesta fisiológica. Si yo le quito, el paciente va a volver a producir hemoglobina alta porque tiene hipoxia y es una respuesta normal, es una respuesta fisiológica. Muy bien. Igual sucede con los pacientes cardíacos hipóxicos crónicos, ¿no? Cardíacos pulmonares,
No requieren sangría, porque es una hipoxia fisiológica secundaria a la hipoxia. Ya, y a ver, la última pregunta. ¿Dónde está tu lista? Ya, a ver, no, un voluntario que quiera, que no sea expositor, claro, y que resuelva la última pregunta, que es, explica qué sucede con la hematopoiesis extramedular, en qué condiciones puede reactivarse y en qué órganos ocurre. ¿No hay voluntarios? A ver. No puedo, a ver, no puedo ver las manitos. Ah, ya sí. A ver, Alessandra. Sí, A ver, doctora, la Alessandra. hematopoiesis extramedular se da cuando, eh, bueno, se produce lo que es las células sanguíneas fuera de la médula ósea, que bueno, en la vida fetal puede ser común, pero en una persona ya adulta no, sino que puede ser por un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, una persona que necesita de más demanda de producción, como puede ser una persona con anemia crónica severa, o por una falla o infiltración en la médula ósea, que eso ya sería patológico, como en mielofibrosis o leucemias, por ejemplo. Y en los órganos en los que ocurriría sería igual que, bueno, como en la vida fetal, ¿no? En el hígado, también se puede hacer en el vaso. Son Ya, uno de muy los órganos bien. que podría ser. Excelente, exacto. Es cuando la médula ya es insuficiente o tiene un exceso de producción, ¿no? Y los ejemplos que ha dado tu compañera están muy bien. Y el hígado y el vaso, por eso encuentras hepatomegalia, esplenomegalia en algunas enfermedades hematológicas, ¿no? Muy bien. A ver. Entonces, quiero que me resuelvan estas 4 preguntas, pero no sé cómo dividirlos. Estas 4 preguntas las vamos a resolver en el próximo, en la próxima sesión al empezar la clase. Va a ser igual, aleatorio, cualquiera puede participar, a cualquiera se le puede llamar, pero resuelvan las 4, ¿ya? Son acerca de hematopoiesis, un poco más de razonamiento. Rodrigo, ¿has levantado la mano? ¿O era tu mano? No, ya no. Ok, chicos, ¿hay alguna duda sobre el tema? Bien, entonces, a ver, tenemos esa tarea que es resolver esas 4 preguntas para la próxima vez y además quiero que el siguiente grupo de exposición y así sucesivamente me envíe las diapositivas un día antes, por favor. Hoy día yo no les avisé, pero sí, por favor, un día antes. Y además que preparen 4 preguntas de su exposición para sus compañeros. No las compartan, ¿eh? Los expositores, no las compartan. Solamente es para que, si yo veo que me las envían primero a mí, yo veo si las voy a hacer o las voy a cambiar. ¿Ya? Al final de sus diapositivas ponen sus 4 preguntas para sus compañeros. ¿Ok? ¿Entendido? Ok, listo, hay un like, 2. Ok, entiendo. Listo, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Separen pues su turno de 12:30. Es un horario en el que yo creo que pueden estar libres de las rotaciones. Hasta luego, chicos, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctor.